La palabra en la niebla. Conversaciones sobre cultura literaria. Estamos en un programa más de La palabra en la niebla. Conversaciones sobre cultura literaria. En esta mañana tenemos a nuestro invitado especial del día, Rodrigo García de la Sierra. Él es profesor investigador en la Universidad Veracruzana, aquí en el instituto, y tiene un currículum bastante interesante. Él hizo su licenciatura en la UNAM con una investigación sobre los bandidos del Río Frío, y después hizo sus estudios de maestría y de doctorado en la Universidad de la Sorbona con estudios sobre José Revueltas. Si quieres podemos empezar a platicar un poco por ahí. ¿Cómo te fue en esa parte de tu formación académica en París, en la Universidad de la Sorbona, y cuál es el vínculo que encontraste con José Revueltas? Ok, gracias. Buenos días. Pues me fue muy bien, la verdad. Es una época de mi vida que recuerdo con añoranza, sin duda. Hay que hacer una precisión. Yo obtuve el doctorado en la Sorbona, pero originalmente yo llegué a estudiar el posgrado en la Universidad de Paul Valéry, en Montpellier. Y porque ahí había un grupo de investigación muy interesante que era liderado por Edmond Cross. El centro se llamaba Centro de Estudios e Investigaciones Sociocríticas, y la corriente, digamos, de pensamiento y teórica que Edmond Cross promovía ahí era justamente la sociocrítica, que tenía varias vertientes o varias escuelas, ¿no? Se hablaba de la sociocrítica de Montpellier, en todo caso, en el caso de Edmond Cross. Y a mí, quien era mi directora de tesis en la UNAM, la doctora Tatiana Bubnova, en la licenciatura, alguien a quien estimo enormemente, me sugirió que me fuera a estudiar con el grupo de Edmond Cross. Pero cuando yo llegué a Montpellier, Edmond ya se acababa de retirar, y me asignaron como directora de tesis a Milagros Esquerro, que también era una persona pues muy, muy amable y con mucha, pues muy competente, y etcétera. Y ella estuvo un tiempo ahí en Montpellier. Organizaba ella un seminario. Ella, digamos, era como la líder de un seminario al que venían personas de otras universidades, etcétera, y que fue realmente un espacio de crítica, en el sentido amplio de la palabra, muy, muy padre, muy formativo para mí. Y los años que pasé en Montpellier, además, fueron años muy bonitos por muchas razones. La ciudad es hermosa y tiene cosas muy lindas, pero debo decir que el grupo que me acogió ahí era un grupo excepcional. Era un grupo de gente que combinaban una pasión por la literatura y por los estudios críticos, con una postura ética y vital que es difícil de encontrar, y luego en el ámbito académico más, ¿no? De verdad eran gente que lo trataban a uno como amigo desde que llegaba, y había, no sé, era un ambiente muy, muy favorable. Pero Milagros Esquerros fue nombrada, bueno, obtuvo una plaza más importante en la Sorbona, y yo lo que hice fue seguir a mi directora, ¿no? Entonces eso también estuvo muy bien, porque en el último año del doctorado tuve la oportunidad de estar trabajando en la Biblioteca Nacional de Francia, que es pues un espacio maravilloso para concentrarse en el último año de la tesis, a sacar, a encerrarse y rodearse de libros y, claro, y trabajar. A partir de lo que nos cuentas ahora, veo dos dinámicas muy interesantes en tu trabajo. Una parte que tiene que ver con el trabajo en equipo,
¿no? Lo que nos mencionas de que hay personas alrededor del trabajo y muchas veces se observa al académico, al crítico literario, que como un trabajo solitario. Entonces, ¿nos podrías hablar un poco más sobre cómo se trabaja en equipo, sobre este equipo de trabajo que nos mencionas? Y luego la otra parte muy importante también y necesaria, donde se necesita concentración, donde sí se necesita un poco de soledad. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos tipos de trabajo? ¿Cuál te gusta más? Etcétera. Gracias. Sí, claro. Bueno, es una dialéctica que no siempre es fácil de conseguir, ¿no? Digamos. Pero es muy difícil, creo yo, en el ámbito universitario, académico, encontrar un grupo con quien uno puede realmente llevar a cabo ese tipo de dinámica. Digamos que además, desgraciadamente, la vida en la universidad tiene este gran vicio de pues que cada quien muchas veces busca simplemente ensalzar su ego, ¿no? Su parcela, y eso genera dinámicas pobres, ¿no? Desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista humano. Pero a veces existe ese azar maravilloso que hace que se genere esa chispa y que haya personas con quien uno puede combinar, pues ahora sí que el trabajo solitario, que es, pues esta profesión tiene esa parte también muy hermosa, ¿no? Que es la de sumergirse en los libros y hacer de los libros la compañía del día a día, ¿no? Eso es algo que uno, cuando se dedica a este tipo de estudio, pues tiene que amar, ¿no? Porque si no, no va a funcionar. Pero ciertamente, a veces, como decía, hay esta chispa que hace que uno identifique intereses en común, y sobre todo lo que mueve ahí es el deseo, ¿no? Es decir, a veces hay personas con las que uno comparte o cree compartir un deseo por algo que no necesariamente se puede formular de manera muy clara, pero eso genera una dinámica positiva. En el caso de este grupo de trabajo ahí del centro del CERS, ¿no? Que se llamaba el Centro de Estudios e Investigaciones Sociocríticas, yo debo decir que me sentí muy, aparte de la amabilidad con la que me acogieron, había una cosa que también tiene que ver con la cultura francesa y con la cultura de pensamiento, no digo necesariamente universitaria, pero sí de tradiciones de pensamiento en Francia. Es decir, es gente a la que no le molesta pensar teóricamente y no ven a la literatura como un refugio para evitar el pensamiento. Uh-huh. Desgraciadamente, esa es mi percepción. Yo tengo la impresión de que en México hay en México, y no solamente en México, en muchos lugares, hay gente que cree que la literatura es un refugio para no pensar. Que la literatura está reñida con el pensamiento. Uh-huh. Y para mí la literatura es una forma de pensamiento. Sí, claro. Que se retroalimenta con eso que quizás erróneamente se ha dado en llamar teoría. Quizás podríamos pensar otras formas de nombrar ese discurso, que es un discurso pues que se alimenta con la propia, o sea, que vive de las obras para las obras literarias, pero las obras son ellas mismas pensamiento y también viven de otros discursos y para otros discursos, ¿no? Y ese entrelazamiento de discursos y de ámbitos del pensamiento, yo encontré que en Francia se cultivaba de manera natural, o al menos en este grupo, uh-huh, ¿no? Y para mí eso fue sumamente enriquecedor. Yo me sentí como muy cómodo y muy en un ámbito que me era muy, muy natural. Además, bueno, ahí hay otras cuestiones que son más ya de índole personal, en el sentido de que a mí digamos, hay algo de la cultura francesa que me
combino, en donde yo siento que encajé bien, y tienen una combinación muy peculiar de racionalismo y sensualismo. Uh-huh. Es decir, que articulan muy bien una parte totalmente o muy hedonista, sensualista, en la que el sensorium es fundamental, ¿no? Los sentidos, la percepción, ¿no? Pues la estética, el gusto, ¿no? Bueno, todo esto que es casi un lugar común, pero que ciertamente es algo que está en el ambiente, que se combina con este gusto por pensar y por hablar. Sobre todo también ahí hay una cosa de la conversación, uh-huh, sobre los libros, por supuesto, pero no solamente sobre el cine, por ejemplo. También en ese entorno intelectual había mucha discusión sobre cine, y claro, ahora con las plataformas digitales todo ha cambiado, pero en aquel entonces, cuando yo llegué allá en el 99, que todavía no había plataformas digitales y no teníamos Movie ni nada de esto, sí, pues para mí tener una oferta de salas de cine de arte importante era un gran regalo. Y en Montpellier, que era una ciudad pequeña, era una ciudad, ahora no sé cuántos habitantes tenga, cuando yo vivía ahí tenía 350,000 habitantes, pequeña, más chica que Jalapa, ¿no? Sí. Pero tenía un aproximado de 15 salas de cine de arte, ¿no? O sea, bueno, había una cadena o dos que tenían 7 salas, ¿no? En 2 sedes. O sea, era como que había una muy buena oferta. Uh-huh. Y entonces yo veía mucho cine, pero además tenía buenos amigos, vecinos y gente que, aunque no se dedicaban a los estudios literarios ni humanísticos, sino que tenían otros giros, pues les encantaba ver cine y hablar de cine y hablar de libros. Entonces, para mí eso era una combinación perfecta: la comida, el vino, el cine, los libros. Sí, suena a un momento ideal para empezar o para llegar a un punto cúlmine de la formación, ¿no? En este sentido de que estabas ya en un proceso de estudios de posgrado. Muy bien, y ahora me gustaría mucho que siguiéramos hablando, por favor, de esto que dices del amor que hay que tener a los libros. Y ahí dirigirnos un poco hacia tus estudios sobre José Revueltas. ¿Cómo es que te enamoraste de esos libros? Si sigues enamorado o ya no. ¿Y qué ha pasado, ¿no? con eso? Pero primero vamos a nuestro primer rollito cultural a cargo de Alejandro Solano. Eduardo Galeano escribió: la historia del fútbol es un triste viaje del placer al deber. A medida que el deporte se ha hecho industria, ha ido desterrando la belleza que nace de la alegría de jugar porque sí. Para nadie es un secreto que el fútbol profesional, pasión religiosa de muchos, se ha transformado en una hidra horrorosa de 1000 cabezas. En su cuerpo coinciden el comercio, la publicidad, la corrupción y el uso antiético de recursos económicos, naturales y humanos. Para nadie es un secreto. Decidí volverme aficionado del Atlante a los 16 años. Mi padre había seguido a los Potros desde que llegamos a vivir al centro del país. Era un equipo de barrio, que surgió como un refugio para la clase trabajadora del otrora Distrito Federal. En la tele les decían los prietitos o los mugrositos. Yo luché contra esa identidad. No quería ser un prietito ni un mugrosito. Era joven. Quería estar con los ganadores. Un día, jugando de portero en las canchas de la Prepa 3, me anotaron un gol. Nunca se me va a olvidar que el delantero se agachó hasta donde estaba mi rostro y me gritó: «En tu cara, prieto miserable». Su grito se me quedó como una herida que no sabía cómo sanar. Hizo eco con otros que me habían dado desde que llegamos de Guerrero. El Atlante se me volvió un refugio, una marca de identidad. Soy un prieto, siempre lo he sido y ya no me avergüenza aceptarlo. Juan Villoro diría: elegir un equipo es una forma de elegir cómo transcurren los domingos. Quiere decir que es la forma en que algunos de nosotros afrontamos la realidad. Escribió Camus en su famoso ensayo Lo que le debo al fútbol.
Después de muchos años en que el mundo me ha permitido variadas experiencias, lo que más sé, a la larga, acerca de moral y de las obligaciones de los hombres, se lo debo al deporte. Lo que aprendí con el RUA no puede morir. Preservémoslo. Preservemos esta gran y digna imagen de nuestra juventud. También estará vigilándolos a ustedes. El fútbol no está aislado de la sociedad y de la persona. No es extraño que de este simple deporte se desprendan reflexiones como las de Camus, Galeano o Villoro, o que sea el motivo que atraviesa algunas grandes obras literarias, como en El miedo del portero al penalti, de Peter Handke, historia en la que la vida destruida de un hombre se mantiene a flote gracias solamente a sus recuerdos juveniles como jugador de fútbol, o la novela La pena máxima, de Santiago Rocagliolo, en la que el discurso de las narraciones de los partidos del Mundial de Argentina 1978 construyen la trama de un terrible capítulo en la historia de Argentina y Perú, la Operación Cóndor y las desapariciones forzadas de los enemigos políticos del régimen en turno. La pelota seguirá girando en el mundo y al final, escribe Eduardo Galeano, yo me quedo con esa melancolía irremediable que todos sentimos después del amor y al final del partido. Regresamos a La palabra en la niebla, conversaciones sobre cultura literaria. Estamos platicando con Rodrigo García de la Sierra sobre José Revueltas y el amor a los libros. Cuéntanos. Gracias. Bueno, José Revueltas es una historia larga que no termina para mí. Bueno, para empezar, no sé, voy a empezar por el final y después quizás me voy hacia atrás, ¿no? Cuando digo hacia el final me refiero al momento actual, en la idea que yo tengo acerca de por qué José Revueltas es importante como escritor, ¿no? Y como pensador. Bueno, de entrada ahí encontramos en él esta combinación de pensamiento y literatura, ¿no? O sea, de la literatura como algo inseparable del pensamiento o como la literatura como una forma de pensamiento. Es curioso porque ahora, bueno, ya tiene, yo creo que décadas, las últimas décadas, sí que ha habido un cambio respecto a la aproximación que se tenía de la figura y la obra de este escritor. Y ahora hay mucha gente que está haciendo un trabajo sumamente interesante sobre Revueltas y rescatando textos que ya no se leían de Revueltas, que fueron muy, no solo diría yo, despreciados, sino incluso vilipendiados por las voces que finalmente dictan qué significa literatura, cómo tenemos que entenderla, cómo tenemos que leerla, etcétera, ¿no? Y afortunadamente eso ha ido cambiando, ¿no? Entonces hay muchos textos de Revueltas que son textos, una vez más le voy a poner comillas, teóricos, si se quiere, ¿no? Ejercicios de pensamiento y que son muy valiosos, que dan mucho que pensar, sobre todo también dan, si los pone uno en relación con los textos narrativos, los relatos, etcétera, del propio Revueltas, ¿no? Pero bueno, la historia es más vieja que eso. Mi madre estuvo en la UNAM en los años 60. Ella y el padre de mi hermano eran militantes de izquierda, como era bastante, digamos, no era nada sorprendente. Hay otras cosas de la biografía que sí son sorprendentes, pero digamos ese entorno era propicio para este tipo de mentalidad. Y pues el padre de mi hermano era, digamos, de estas personas jóvenes que tenían una relación estrecha, intelectual y personal con Revueltas, que ya era mucho mayor que ellos, ¿no? En el 68, ¿no? Entonces, las primeras veces que yo alcancé a escuchar sobre José Revueltas era más bien a través de la boca de mi madre, con anécdotas o incluso comentarios que no tenían nada que ver con
su literatura, ¿no? Sino más bien con la persona. Con la persona y como pues estos retazos de historia familiar que uno recopila cuando es niño en conversaciones, comentarios, ¿no? Pero después, claro, cuando empecé mis estudios, descubrí la obra de Revueltas y me resultó muy poderosa, ¿no? Sorprendentemente poderosa. Y yo ahí sí creo que tiene que ver con una relación con el lenguaje. Con una relación con el lenguaje que me atrevo a decir que es una relación a la vez entrañable y que también recoge cierta violencia. Digamos, es un autor que se presta muy bien para dar cabida a no sé, como a las heridas que atraviesan nuestra cultura, ¿no? Y que él sabía reflejar muy bien en el lenguaje, pero también en una aproximación a lo literario, por así decirlo, y al lenguaje, que no excluye la belleza, no excluye, por supuesto, digamos, incluso un grado de sofisticación, si se quiere, por supuesto, pero al mismo tiempo también rompe, digamos, con el estereotipo y el esquema de lo que supuestamente es el lenguaje literario, ¿no? Es un autor al que incluso se le ha tachado de mal gusto, ¿no? Un poco monstruoso, yo qué sé. Pero yo siento que justo es una obra en ese sentido muy singular, ¿no? Y bueno, claro, no es el único, ¿no? Hay muchas figuras, hablando de la literatura mexicana concretamente, pero bueno, obvio uno puede extrapolar e ir a otras geografías también, a Hispanoamérica, etcétera. Pero es muy peculiar Revueltas dentro del horizonte literario mexicano. Y decía yo, esta relación con la lengua, para mí tiene que ver también con un extrañamiento de la lengua, es decir, lo puedo yo quizás resumir de la siguiente manera. A lo largo de mis estudios y del contacto que he tenido con el mundo de los discursos literarios y de los estudios literarios, yo siento que hay una postura que ve a la lengua y la lengua literaria precisamente como patrimonio, ¿no? Es decir, se ensalza a los grandes autores porque son los autores de nuestra lengua, y ya reflexivamente yo podría decir que lo que me pasa con Revueltas es que precisamente veo en esa obra algo que es contrario, ¿no? Como etos, o sea, una manera de vivenciar el lenguaje, de usarlo, de una expresión que es, digamos, contraria a esta idea de la lengua literaria como patrimonio, ¿no? Como algo que enriquece un acervo museográfico casi de la lengua, empezando por la pregunta de ¿cuál lengua? Nuestra lengua, ¿cuál es esa nuestra, ¿no? Ese nosotros, ¿de quién habla ese nosotros, ¿no? En ese sentido, pues yo nunca me sentí identificado con un nosotros que dijera que el español es nuestro, en el sentido como de algo que simplemente se hereda y se enriquece, ¿no? Sino que el castellano, esta lengua que nos es heredada, en realidad es nuestra en la medida en la que la podemos extrañar. O sea, no extrañar de echar de menos, sino volverla extraña, hacerle horadarla, digamos, infligirle las heridas de lo real que nos constituye a nosotros. Y ese nosotros entonces es un nosotros que se busca en la lengua, pero se busca en la lengua trabajándola literariamente, como lo hace Revueltas, ¿no? Es decir, muchas veces incluso sometiéndola a un tratamiento que no es el tratamiento del embellecimiento
estético como se puede entender, ¿no? Por supuesto que hay obras que son bellas y simplemente eso les confiere un valor, ¿no? Pero yo no pienso que necesariamente escribir literatura sea escribir bien, en entendido como una bonita prosa. Seguir las reglas, tener... Sí, claro, tener una gran, ¿no? Un vocabulario, yo qué sé, ¿no? No es que Revueltas carezca de ello, pero ¿cómo puedes tú dar cuenta de determinadas realidades? O sea, esa es la gran pregunta, ¿no? O sea, Revueltas en su reflexión teórica siempre se está preguntando ¿qué significa ser un escritor realista? Y la respuesta es todo menos dar cuenta de lo evidente conforme a los esquemas de representación evidentes, heredados, comunes, etcétera, ¿no? En ese sentido, el escritor realista es alguien que está tratando de dar cuenta casi que de lo irrepresentable. Entonces, los recursos representativos de los que tiene que echar mano el escritor para dar cuenta de esta dimensión de lo real, casi entendido en un sentido psicoanalítico, ¿no? Como aquello que no se puede conocer propiamente, pues finalmente son procedimientos que echan mano de lo terrible. Sin duda, Revueltas ahí sí es muy explícito en eso, ¿no? Y sus paradigmas literarios muchas veces son, él alude a paradigmas pictóricos, por ejemplo, ¿no? Y entonces, tratando él de explicar sus búsquedas, alude a Bruegel, a Lucas Cranach, ¿no? A Goya, por supuesto, ¿no? A los desastres de la guerra. Entonces, ahí hay una estética, no sé si alguien pueda decir que los desastres de la guerra de Goya son bonitos, ¿no? Sí. Sí, y esto que nos habla sobre cómo se representa en la literatura una visión de la realidad tiene mucho que ver con temas que a ti te preocupan, ¿no? En el estudio, cómo representamos lo que queremos representar en la literatura. Y hablas mucho sobre el vínculo que existe entre términos filosóficos, concepción de la realidad, entendimiento, razón, y el vínculo que tiene eso con el arte. ¿Nos quieres platicar un poquito sobre esas preocupaciones estéticas, literarias que tienes? Gracias. Sí, claro. Bueno, pues ahora sí que esa es como una prenda que uno teje eternamente y quizás es justo más que tejer, desteje. Vaya, es una labor que no termina, ¿no? Pero hay de pronto términos, justo ahorita estaba yo pensando pues en la palabra misma de representación, ¿no? Es muy curiosa la resistencia que hay, pienso por supuesto en este libro de Paul de Man, ¿no? Que se llama La resistencia a la teoría, aunque él, bueno, tiene sus postulados muy particulares, pero yo siempre pienso que en los estudios literarios existe esta pulsión de resistencia a la teoría, y es muy curioso porque hay un montón de términos que empleamos como si fueran algo que ya de suyo tiene un significado claro, y son términos sumamente problemáticos sobre los cuales definitivamente uno tiene que detenerse. Uno de ellos, por ejemplo, es representación, ¿no? Y vaya, yo creo que siempre es enriquecedor cuando uno hace estas indagaciones acerca de las dificultades que plantea, porque no hay definiciones de diccionario para representación, ¿no? Si uno busca qué significa representación, lo que encuentra son estratos, y todos estos estratos además que conllevan problemáticas de corte histórico, político, filosófico, y evidentemente además esto abre a la semiótica, o sea, ¿no? Los lenguajes literarios, la estética pictórica, etcétera, ¿no? Y es fascinante cómo todo esto puede confluir en la reflexión o a través de la reflexión así llamada teórica, ¿no? Entonces, a mí ese es el tipo de itinerario intelectual que más
me estimula. Y ahí sí, pues entre más pasa el tiempo, volviendo a lo que comentábamos anteriormente del amor a los libros, ¿no? Yo creo que algo que es muy bonito en este itinerario del estudio a secas, ¿no? Es que finalmente quizás, por supuesto, es muy importante consolidar lo que uno va estudiando a través de lo que escribe. Pero sí hay una sensación, tengo yo la sensación al menos, que con el paso del tiempo, entre más profundizas en un tema, pues sí, claro, socráticamente más te das cuenta del abismo al cual te enfrentas, y entonces hay una especie hay un deseo simplemente de ir ampliando como la cartografía de ese abismo, y eso es una biblioteca. Sí, sí. Entonces uno va conformando la biblioteca, y entre más pasa el tiempo, más se siente uno con el deseo de permanecer ahí, instalado en ese laberinto, ¿no? Que empieza a ser un universo cada vez más, que lo contiene a uno de manera cada vez más apacible, siento yo, ¿no? Me parece un sueño cumplido, ¿no? De que vamos pensando hacia dónde va nuestra carrera, hacia dónde va nuestra vida, nuestras investigaciones, nuestras inquietudes, y que de pronto se puedan ir plasmando de manera real en algo tangible, como una biblioteca, como una casa, como un sitio de estudio, y que el estudio vaya acompañado de la vida y viceversa, ¿no? Vamos a hacer un breve corte para ir al rollito cultural con Shanique Sánchez. De la brevísima relación de la destrucción de las Indias a de la naturaleza y virtudes del indio dista casi una centuria. Bartolomé de las Casas, autor de la primera, fue fraile dominico y el primer sacerdote ordenado en el Nuevo Mundo. Juan de Palafox y Mendoza, autor de la segunda obra, fue obispo de Tlaxcala y llegó a ser virrey de la Nueva España. A pesar de sus diferencias, ambos personajes se han erigido en la historia como venerables y píos defensores de los indígenas. Decía que entre la publicación de una relación a otra transcurrieron casi 100 años. Sin embargo, el indígena parece no haber cambiado a los ojos de ambos peninsulares. En las dos, el indio es descrito como mansa oveja, digna de lástima y compasión, suave, fácil, dócil y sencillo, que no opone más resistencia que un niño de 4 años cuando se le quita el veneno de la mano y se le pone otra cosa en ella. Pero vaya forma de defender la causa de estos utilísimos y fidelísimos vasallos de las Indias. De las Casas y Palafox dirigen al rey en turno discretas advertencias respecto al beneficio religioso, económico y político que una mejor administración de esta cuarta parte del mundo produciría para la corona. Por supuesto, así como es posible encontrar estas y otras similitudes en la hiperbólica y piadosa construcción del indígena en los dos escritos, de igual manera podemos hallar diferencias, sobre todo en el objetivo velado del de Palafox. Con la apariencia de una apología sobre la naturaleza y virtudes del indio, resulta ser una llamada de atención para el rey de España, Felipe IV, en un momento de crisis. Basta remitirnos al capítulo 5, cuyo título mismo da cuenta de esto. Cuán dignos son los indios de la protección real por las utilidades que han causado a la corona de España. Más que un hombre de espiritualidad, Juan de Palafox y Mendoza fue un hombre de política, partidario de una explotación provechosa del indígena, pues en su famosa obra lo pinta como un ser casi animal, manso y domesticable. Hoy me acabo de enterar de que el también consejero real de Indias y capitán general de Nueva España fue beatificado en pleno siglo XXI, el 5 de junio de 2011. Y regresamos para nuestro tercer segmento en esta plática tan interesante con Rodrigo García de la Sierra.
Ahora me gustaría que habláramos un poco sobre las clases, dar clases a diferentes niveles. ¿Cómo te va en ese aspecto? Porque lo menciono porque para las personas que nos escuchan, que se den una idea de todo lo que hay que hacer para estar inmersos en esta cultura literaria, ser un académico de una institución como la UV, todo lo que implica, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cómo te va como profesor. Bueno, eso quizás habría que preguntárselo a mis estudiantes, ¿no? Porque pues ellos son quienes mejor sabrán si se logra el objetivo o no. Yo disfruto cada vez más dar clases, definitivamente. Al mismo tiempo es algo que también cada vez me exige más. Yo no sé cómo será para otras personas, otros colegas, etcétera, pero yo siento que para poder dar una buena clase uno de verdad tiene que prepararse, o sea, tiene uno que preparar mucho, ¿no? Pero pues es la mejor manera de estudiar, ¿no? Y de hecho, bueno, eso sí no es una novedad, no es algo que yo diga por primera vez, ¿no? Si uno quiere entender bien algo, no hay nada mejor que hacer el ejercicio de explicárselo a los demás. Ahí es cuando uno realmente se da cuenta hasta dónde está uno entendiendo algo, ¿no? Sí, Y en la medida en la que lo explicas y hay digamos, un feedback, una retroalimentación que te hace ver que los demás lo entendieron. Y ahí cuando se completa ese círculo, realmente es cuando se completa el estudio, ¿no? La escritura es parecida, la escritura también implica un ejercicio de comprensión. Uno no entiende las cosas tan bien como cuando las escribe, ¿no? Y de hecho, cuando uno escribe es cuando uno tiene las ideas. Las ideas van fluyendo conforme va fluyendo la escritura. Entonces son actividades perfectamente complementarias. O sea, ahí sí la enseñanza, la docencia, digamos, requiere de la investigación, y yo pienso que la investigación se nutre también de la docencia, ¿no? Ese círculo es totalmente virtuoso, a mi juicio. Después el problema, bueno, como todos los trabajos y como todas las circunstancias de la vida, ¿no? Es que pues no es lo único. Sí. ¿No? También la vida institucional pues tiene muchas otras aristas que también pues requieren dedicación, y entonces pues uno siempre tiene que hacer esfuerzos por, digamos, dar lo mejor de sí, pues por supuesto en general, ¿no? Pero pues dedicarle más tiempo a esta parte del estudio, con sus diferentes vertientes, y lograr liberar tiempo para eso, sin dejar de cumplir pues todos los otros requerimientos que hay, ¿no? Que van desde lo burocrático, estrictamente burocrático, a cuestiones más organizativas que también tienen su parte bonita, ¿no? Porque pues esto es una institución, y la institución no solamente vive para la docencia, también tiene otras actividades, otras dimensiones, ¿no? En mi caso, pues he tenido la fortuna de coordinar una cátedra extraordinaria. Bueno, aquí les llaman cátedras de excelencia, más bien, y de echar a andar una colección editorial, aquí en la editorial de la universidad. Entonces todo eso pues también, pero también hay una dimensión creativa en ello, ¿no? Claro. Y eso es algo que, ahora, perdón que me alargue en esto, pero hace rato que hablabas me quedó una idea ahí en el tintero que es muy importante. O sea, yo no creo que el estudio pueda ni deba estar desvinculado de la vida. O sea, si uno no estudia lo que estudia para la vida, no creo que sirva de nada lo que uno estudia, ¿no? Realmente. O sea, y esto no solamente lo digo para vivir de, ¿no? Cuando uno es afortunado puede vivir de eso,
pero vivir de en el sentido profesional, ¿no? Del ingreso monetario, pero vivir de también puede implicar en un momento dado ser nutrido por, es decir, ¿qué haría uno sin todo esto, ¿no? Sin los libros, sin las letras, o sea, pues sería la vida muy triste, ¿no? Sí. Sí, ¿a qué nos hubiéramos dedicado? ¿Qué estaríamos haciendo? Los caminos son muy diversos, pero sin duda somos afortunados de poder estar experimentando esta parte de la vida con los libros, el amor hacia los libros, la literatura, la lectura, la escritura, o sea, son muchos ámbitos. Había otra cosa, cuando mencionábamos al principio sobre el trabajo en equipo, que ser académico, dedicarse a esto no es un trabajo aislado, en solitario únicamente. También lo que decías ahora de organizar la cátedra de excelencia, tiene que ver con eso, ¿no? Con trabajar en equipo, con escuchar colegas, de preparar toda esa organización que es muy importante. ¿Eso también alimenta tu trabajo teórico, tu trabajo académico? Sí, por supuesto. ¿Cómo funciona? Sí. Ahí la cátedra ha sido un espacio muy afortunado. Yo he estado muy contento trabajando en la organización de los eventos y todo esto, porque ha sido la ocasión de traer a gente que me parece gente muy interesante, muy valiosa a la Universidad Veracruzana, y tejer redes intelectuales que benefician pues a mucha gente, ¿no? Para empezar, cuando hay eventos, muchas veces ¿no? organizados por la cátedra, en la que intervienen colegas de otras universidades, del extranjero, etcétera, pues siempre puede haber una emoción que se genera cuando un evento es logrado, y esa emoción se percibe, ¿no? Realmente uno se da cuenta de que hay un entusiasmo que además pues está accesible, sí, para el estudiantado de la universidad de manera privilegiada, para los colegas que desean asistir, pero no exclusivamente, ¿no? De pronto pues puede asistir cualquier tipo de persona, incluso no siendo miembro de la universidad. Y esa dimensión es muy importante, ¿no? O sea, digamos que la universidad pues no esté volteada solo hacia adentro, sino que esté abierta en todo caso, y pues que haya personas que por X o Y circunstancias se acerquen a esta esfera, ¿no? Y esos espacios sí son muy, muy nutritivos. Parece que no, pero de pronto un evento que dura 2 mañanas, en las que uno escucha un montón de cosas y de ideas, de pronto, insisto en esta palabra, ¿no? Del entusiasmo, el deseo. Confluye mucho esto en la generación de deseo. Sí. Yo creo que no hemos puesto el énfasis lo suficiente en cómo todo lo que articula es la vida de estudio para quienes, ¿no? Porque bueno, si hablamos de las humanidades, etcétera, pues de lo que hablamos es de una vida de estudio, eso es. Y la relación con la vida, ¿no? Pues es una cuestión ligada al deseo. O sea, el deseo de los libros, de los que uno lee y de los que uno quiere o desea escribir, ¿no? Hay una circularidad, y eso pasa muchas veces por estos chispazos que uno tiene escuchando a una persona que afortunadamente por algo alguien tuvo la genial idea de traer. Yo cuando digo genial me estoy pensando en una experiencia muy bonita que yo recuerdo en la UNAM, de un grupo de estudiantes del Colegio de Historia, si no me equivoco, en la Facultad de Filosofía y Letras, que pues se les ocurrió invitar a Carlo Ginzburg, y Carlo Ginzburg solo aceptó la invitación porque los que lo invitaban eran un grupo de estudiantes.
y fue la experiencia más generosa intelectualmente que yo haya tenido, yo creo, con una persona del tamaño de Carlo Ginzburg. Fue una semana entera en la que nos dedicó todas sus tardes. Y era una aula magna de la facultad en la que no cabía una persona más. O sea, estaban las escaleras, porque además en esos años todavía no estábamos tan bien portados con la protección civil, para bien y para mal, y estaba aquello atiborrado. Sí. Eso es el entusiasmo al que me refiero. Y el entusiasmo en ese sentido se contagia. Y es como una labor muy importante que nosotros tenemos también, contagiar este entusiasmo, deseo, estas ganas de acceder a estos materiales. Se nos está acabando el tiempo. Muchísimas gracias por esta gran entrevista. Esperemos que las personas que escuchen se contagien de este entusiasmo y de que busquen estos eventos, las cátedras, busquen nuevos libros, se sorprendan con hallazgos literarios que vayan encontrando a lo largo de su vida. Muchas gracias, Rodrigo. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Gracias. No, muchas gracias y felicidades por este proyecto. Gracias. Gracias. Esto fue La Palabra en la Niebla, conversaciones sobre cultura literaria. Muchas gracias y buen día. La Palabra en la Niebla. Conversaciones sobre cultura literaria es una producción del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana. Locutor, Alejandro García. Rollitos culturales, Edgar Rodríguez, Alejandro Solano, Raúl Osorio, Shanik Sánchez, Alfredo Loera y Kenia Cervantes. Controles y apoyo técnico, Manuel Escobar. Enlace y divulgación, Soledad Colorado. Edición, Naomi Tanamachi. Producción y dirección, Alejandro Solano.